Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Carlos Sánchez, a Karen, a Beatriz, a Carlos Alberto, por supuesto, como de costumbre. Siempre da la mano, a mí no me ha fallado, a pesar de que él ya no hace esto mucho. Oye, por fin conmigo no me puede decir que no. Unas palabras cortas sobre el libro primero y sobre cómo surgió esto. Y de gran agradecimiento a dos personas aquí. Primero a mi buen amigo y colega en nuestro Instituto 1776, que no es tan prestigioso como este todavía, y a la doctora Matilde Álvarez. José, yo a través del tiempo pues le mandaba los ensayos, los artículos míos. Y él hace meses que me dijo, ¿por qué no hacemos un libro? Pero eso se quedó ahí. Y entonces de buenas a primeras, hace como 3 meses, dice, vamos a hacer el libro. Vamos a hacer el libro. En 2 días lo hizo. Lo montó, lo formó, lo armó, lo puso en el internet, lo puso en Amazon, todo. Todo lo hizo él. Yo lo escribí, pero él es el padre de la criatura. Y Matilde me ayudó mucho con las correcciones, porque muchas de estas cosas yo las escribí, sobre todo el primero que le da el título, hace como 10 años. Y uno escribe las cosas y después casi que se les olvidan. Así que muchas gracias a ellos dos y a Eugenio Llanes, que no está aquí, que publica el gran sitio de internet Cuba Análisis, que es lo mejor que hay sobre Cuba. Eugenio hace muchos años que me está publicando todo, pero curiosamente este primero no, porque con lo que ellos ni siquiera nos conocíamos. Entonces déjenme decirle brevemente el origen hasta del libro, del título del libro, que como dice Carlos Alberto, no solo sale de Pepito el título, muchas cosas más salen de Pepito Sánchez Boudy, porque él fue el primero que me empezó a animar sobre esto hace como más de 10 años ya. Oye, ¿por qué tú no pones? Entonces yo le decía, pero es que tú, vaya, Pepito escribió más de 100 libros, o sea que él sí sabía. Pero esto es distinto porque esto no es un libro en sí, estos son artículos, ensayos que en muchos casos son de temas bastante diversos. Tienen un denominador común que, como bien dijo Carlos Alberto, es la defensa de la libertad individual y siempre en la oposición contra el Estado depredador, expoliador, ladrón, asesino, que es nuestro enemigo de todos y cada uno de nosotros. El Estado, cualquier Estado es nuestro enemigo. El Estado, la razón de ser del Estado es aplastar al individuo. Todos los estados que han habido y todos los que hay ahora, inclusive las democracias liberales. Uno de los ensayos, Carlos Alberto me trató muy bien, uno de los ensayos en sí se llama El fracaso de la democracia liberal y su única alternativa. Después, si tengo tiempo, tocaré muy brevemente para que ustedes vean la diversidad pero Pepito, entonces pues yo le saqué de la Cuba Eterna. Yo empecé a investigar yo solo y dije, esto tiene que venir de algún lado, porque yo hablaba con Pepito y le decía, no sigas diciendo el comunismo para todo, porque es que no te das cuenta que nos ridiculizan. Nos dicen, pero ¿qué están hablando estos dinosaurios? Si ya el comunismo se acabó, ya el comunismo murió. No, no es el comunismo, es la izquierda. Y entonces la izquierda eterna. La izquierda eterna no es tan eterna. ¿Es más eterna que la Cuba? No es más eterna que la Cuba eterna tampoco, porque esto empieza en realidad con la Revolución Francesa, que es un origen curioso del término izquierda, viene de la Revolución Francesa. Estaban reunidos en la asamblea y entonces el rey presidía y frente al rey los grupos se sentaron, ¿no? A la derecha se sentó la iglesia, los representantes de la iglesia, de la aristocracia, de las clases comerciales que empezaban ya con entonces, y a la izquierda se sentaron la gente que apoyaba a la revolución, y por eso se llamó la izquierda, porque estaba a la izquierda del presidente, tan simple como eso. Y el ensayo original se titula La izquierda eterna y la derecha que nunca existió, porque me parece que yo defiendo bien la tesis mía que no hay tal cosa como la derecha. Sencillamente se le empezó a decir a la derecha la oposición a la izquierda. Pero la derecha no tiene lo que tiene la izquierda, entre otras tantas cosas. Y yo quiero mencionar esto, porque estos son un grupo de
de denominadores comunes de la izquierda eterna, lo que yo llamo la izquierda eterna. Opiniones, ideas, atributos que todos los que se consideran de la izquierda, y hasta los que dicen que no lo son, pero sí lo son en verdad, todos los comparten. Esto no está ni en orden de importancia, ni cronológico, ni nada. Pero todos estos los comparten. La supresión de la libertad individual, la supremacía de la sociedad, o sea, el grupo sobre el individuo, un gobierno controlado por una élite de expertos, el establecimiento del bien común y la justicia social. Esos son los dos pilares, esos son los dos que están en el altar, que de hecho lo pusieron en la Catedral de Notre Dame cuando la Revolución Francesa, que la convirtieron en el templo de la razón. Entonces fueron los dos pilares, el bien común y la justicia social. La justicia social no es más que un paraíso terrenal. El paraíso terrenal es una herejía eterna, es una ofensa directa contra Dios, porque no puede haber un paraíso terrenal, porque para eso hay uno para los que creen. Para los que no creen, de todas maneras no importa, porque no lo pueden construir. Siempre ha fracasado, siempre fracasará. Está condenado al fracaso, de hecho. Una economía centralizada, planeada y controlada por un gobierno, el Estado. El establecimiento y la creación final de una sola clase social. Supuestamente la de los trabajadores, pero eso siempre fue mentira, como ustedes saben bien. No hay tal cosa. Lo que hay es la nueva clase. Ellos son los nuevos que controlan a los trabajadores. Esa es la clase que ellos quieren crear, la de ellos mismos. La igualdad social y económica, menos para esa nueva clase. La supresión de las religiones organizadas y la secularización de toda la sociedad. Todos estos atributos, toda la gente que son de la izquierda no pueden negar que creen en ellos firmemente. Pero este último, que es el más importante, ese no. Ese dicen, hasta aquí llegamos, eso no me puedes decir que yo creo en eso. Pero todos lo comparten. Lo que pasa es que muchos no han tenido tiempo de lograrlo. Y es el terror como instrumento de control social y sobre todo para mantener el poder. Todos los regímenes que han logrado llegar a dominar y han creado un estado totalitario, que curiosamente no empezó con la Unión Soviética, no, empezó antes, al final de la Primera Guerra Mundial, con lo que se llamó el socialismo de guerra del general Ludendorff en la Primera Guerra Mundial. Ese fue el primer estado totalitario. Y Lenin, que lo estaba viendo desde allá, aprendió muchas lecciones, como la aprendió también de la Comuna de París, que fue la primera vez en realidad, aunque eso fue tan efímero, fueron 2 meses nada más, y lo que hizo la Comuna hoy en día es casi que como una Unión Europea. La Comuna no pudo hacer nada, excepto que cuando se vio derrotada, hizo lo que hacen casi todos los gobiernos de izquierda cuando se ven perdidos. Cuando se vio derrotada, ¿qué decidieron hacer? Decidieron quemar a París. Y trataron de quemarlo, de hecho, pero no pudieron. Y por eso fue que mataron entre 20 y 40.000 comuneros. Porque la gente que sobrevivió y que se dio cuenta de lo que tenían planeado, pues dijo, sí, pues ahora no vamos a cobrar las cuentas bien cobradas. Desafortunadamente el líder de la oposición, de los que ganaron, Thiers, muy tontamente dijo, acabamos para siempre con el anarquismo y con el socialismo. ¿Cómo se equivocó? Sí, estaba empezando casi. Pero Marx, que escribió posiblemente su mejor libro, que es sobre la Comuna, sí lo vio venir y dijo que esa era la precursora de otra gran revolución que venía, que fue la que creó Lenin en el 1917 en Rusia, y que en realidad la había previsto también uno de los líderes de lo que se le llamó la conspiración de los iguales durante la Revolución Francesa, Babov. Y Babov, que empezó también promulgando el terrorismo y trató de hecho de dar un golpe de Estado, y eso fue lo que le costó la cabeza, porque lo juzgaron por traición,
pero en realidad era por la amenaza que vieron contra el gobierno del directorio en aquel tiempo, que estaban tratando de derrocarlo y de tomar el poder, y por eso fue. Pero él lo predijo también que iba a venir una revolución mucho más sangrienta mucho tiempo después. 120 años después vino la de Rusia. Entonces, ¿qué es lo primero que hizo Lenin en Rusia? Crear la Checa, el terror. Que es lo primero que hizo Fidel Castro cuando llegó a Cuba. Crear el organismo que ha tenido muchos nombres, pero desde el principio se creó el terror con los fusilamientos, etc. En Venezuela inexplicablemente no pudieron hacer eso, por una serie de razones, yo supongo, pero nunca lo pudieron hacer. Por eso es que no se le puede llamar a Venezuela todavía, después de tantos años, un estado totalitario, porque hay una serie de cosas que todavía. Pero bueno, estas son las denominaciones comunes. Entonces ahora ustedes me van a decir si hay manera alguna que a lo que se le llama la derecha se comparte alguna de estas cosas. Por ejemplo, lo primero que se le llamó la derecha, bueno, pues ¿quiénes eran? Los monarquistas. Pero después los monarquistas se fueron acabando o volvieron. Entonces después vinieron los que los rodeaban, la gente de la corte, que eran los aristócratas. Después, cuando se empezaron a crear las clases comerciales e industriales, a mí no me gusta usar la palabra capitalismo, eso lo inventó Marx precisamente para desacreditar a lo que se conoce hoy como el capitalismo. Pero entonces esa fue parte de la derecha. Curiosamente, los liberales clásicos, la izquierda yo no sé por qué nunca los consideró como enemigos. Sí, los veían ahí, pero no sé. Pero por otro lado, desgraciadamente, en mi opinión, el liberalismo clásico siempre tuvo una mala semilla. Sí, la defensa de la libertad, que es lo primero. Pero desde el principio los liberales clásicos tenían una gran preocupación por la igualdad y por la igualdad social. Hay una diferencia muy grande entre la igualdad de la Revolución Francesa y la igualdad que está en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que todos los hombres son creados iguales. Eso estuvo mal escrito, pero Jefferson era buen escritor y tenía sus cuestiones poéticas. Después lo empezaron a editar Franklin y Adams sobre todo, y le quitaron algunos de los excesos de Jefferson, que lucía más bonito, sí, pero ese fue uno de sus grandes arrepentimientos de Jefferson, cómo le masacraron su declaración de independencia, que por cierto todavía se conserva la original con todos los tachados y todas las cosas que le hicieron. Pero no hay tal cosa, no se puede. Y finalmente aquí en Estados Unidos específicamente, sí se creó un movimiento, el movimiento conservador moderno, que se creó en el año 1960. Eso sí, la izquierda lo puede considerar como su opositora principal, porque el movimiento conservador americano moderno sí tiene una serie de principios que son comparables a estas cosas que yo he leído de la izquierda, pero todo en defensa de la libertad y de la justicia. No la justicia social, nada más que hay una justicia. Justicia es justicia, es la balanza de la diosa esa ciega. No, la justicia social es algo muy distinto que la izquierda utiliza precisamente para atacar a los que defienden a la libertad. Entonces, algunos amigos, yo creo que aquí no hay muchos presentes, pero bueno, a mí hace tiempo que de vez en cuando me acusan de ser extremista. Bueno, está bien. Entonces, eso me recordó a mí mis principios en la política americana, que fue en el año 64, cuando yo tenía 18 años y empecé a hacer campaña por el senador Goldwater, aquí en la primaria del estado de la Florida. Y después, cuando Goldwater aceptó la nominación en San Francisco, las palabras inolvidables que las escribió, por cierto, cuando en aquel entonces alguien que era, y se decía claramente que era anarquista, después se fue completamente hacia la izquierda. No que el anarquismo no esté bien metido en la izquierda, pero bueno, tengo discusiones con un amigo mío y colega historiador que él considera que los anarquistas no son de izquierda, pero sin embargo el otro día me dijo, no, si yo soy socialista también, yo soy socialista liberal.
no me acuerdo, algo de eso. Absurdo, pero bueno. De todas maneras, comparten una cosa que es el odio al Estado. Entonces, al final, yo iba a leer un poquito más, pero no vale la pena. A mí no me gusta leer en las presentaciones. Pero hacia el final del discurso de Goldwater, como lo acusaban a él de extremista, el ala izquierda del Partido Republicano, cuando aquello que era el que lo controlaba, pues sobre todo, no solo por Rockefeller, no, por el mismo presidente Eisenhower, que todavía era el líder del Partido Republicano cuando aquello, y de ninguna manera querían que Goldwater fuera el candidato. Entonces, estas frases se las puso Karl Hess en el discurso, y Goldwater lo sabía, por supuesto, y lo hizo, pero casi nadie lo sabía, hasta que lo dijo al final. Entonces dice: les recuerdo que el extremismo en defensa de la libertad no es un vicio, y les recuerdo también que la moderación en la búsqueda de la justicia no es una virtud. Y yo me enamoré de eso y sigo enamorado. Así que si ser defensor de la libertad hasta el extremo es ser extremista, bueno, por definición lo es, pues ok, lo soy. Y con mucha honra. Esta frase siempre tuvo problemas porque, por ejemplo, se remontaba a Aristóteles y su definición de la virtud. Aristóteles la ponía en el medio. Aristóteles la ponía en el medio y entre los dos extremos. Bueno, está bien. Yo no digo que sea defendible, pero a mí me gusta. Y una vez más, esa es mi razón de ser, defender la libertad individual. Yo hubiera querido tocar, no voy a mencionar nada de los ensayos, pero les voy a nada más que a señalar para que tengan una idea de la diversidad. De la izquierda eterna y la derecha que nunca existió es un resumen histórico de las izquierdas, desde la Revolución Francesa hasta ahora. La falacia del Estado benévolo es uno de los últimos, y se refiere a eso mismo, porque ya yo me cansé de oír lo bueno que es el Estado, y el Estado no tiene nada de bueno, al contrario, es malo siempre. El derecho a sobrevivir es uno de los más nuevos y empezó con la cuestión de las armas y la oposición al control de las armas, que ahora es una cuestión política bastante importante, pero eso nada más que fue el comienzo. Una vez más, ahí yo hablo mucho de algo que es muy poco conocido, que se llama la teoría crítica. Es un grupo de intelectuales marxistas que fueron expulsados de Alemania en los tiempos de Hitler, vinieron para acá, se infiltraron en las universidades americanas, y el daño que han hecho es incalculable y todavía sigue. Los artículos sobre Irán, que hay varios más, pero nada más que pudimos poner el primero, Irán, Israel y la bomba nuclear. Eso yo lo escribí antes de la elección del 2012. Como muchos de estos, yo me equivoqué, muy lamentablemente, pero lo reconocí. El otro día un par de amigos me decían, bueno, pero tuviste el valor de hacerlo públicamente. Si lo hice por escrito, lo hice en radio y lo hice en televisión. Me equivoqué en la predicción de la elección del 2012 y desde entonces ni hago predicciones, ni escribí más de política en 4 años en ese sentido. Pero yo pensaba que en mayo del 2012 Israel iba a atacar a Irán, y obviamente me equivoqué, todavía está acá. Pero el último ensayo sobre el tratado que no está, el tratado del acuerdo que se hizo el año pasado con Irán, este está bastante, todavía, a pesar de que ha pasado un año, está bastante. Hay una civilización y barbarie. Eso vino de una presentación que hice con Armando Rivas y con Maurice Ferré en el 8º aniversario del ataque a las torres, que lo hicimos en la Universidad de Miami. Carlos Alberto iba a ser uno de ellos, pero estaba de viaje. El concepto de Rule of Law, una vez más, salió de presentarle un libro de Armando Rivas sobre eso, y después yo lo elaboré más. El derecho de propiedad se remonta a los tiempos bíblicos, hasta ahora. Hay 2 artículos que son estrictamente históricos. Lecciones de un libro olvidado sobre la presidencia de Roosevelt, y el día que Stalin perdió la Casa Blanca, que eso fue el resultado de la elección cuando Roosevelt dejó fuera a Henry Wallace de ser el vicepresidente en la elección del 44, y a los 3 meses Roosevelt estaba muerto.
Yo no voy a decir que Wallace era comunista, en mi opinión sí lo era, pero no se puede probar. Pero Wallace, en sus propias palabras, iba a nombrar un gabinete de comunistas de partido. Él lo dijo, en la elección del 48 lo dijo claramente a los que iba a nombrar, incluyendo a Alger Hiss y a Harry Dexter White, que lo agarraron en la traición al final, y antes que lo pudieran arrestar se tiró se suicidó, se tiró de un edificio. Harry Dexter White, esto tampoco se puede probar, pero hay evidencia. Trató o le entregó las placas de los dólares a los rusos durante la Segunda Guerra Mundial, porque era subsecretario del Tesoro. Y el último es el legado fatal de la izquierda eterna, y uno que no pudimos poner en el libro, porque mi buen amigo Benea me dijo, oye, está bueno ya. Los libros cuando se acaban, no le puedes seguir porque entonces no se termina. Este fue sobre el 4 de julio y el significado de la Declaración de Independencia, el 4 de julio de 76, triunfo de la libertad. Y nada más que para terminar, yo quiero recordar esto. La declaración, todo el mundo se sabe muy bien el preámbulo de la declaración. Pero eso no es lo más importante para nuestro amigo Venegas y para mí. Y para el tercero del Instituto 1976, José Hasél. La declaración no solo es un enjuiciamiento y una denuncia del rey George y de todos los soberanos absolutos, al igual que una detallada justificación del derecho de los hombres libres de rebelarse contra un gobierno injusto de soberanos que violan el contrato social de gobernar con el consentimiento de los demás seres que forman la sociedad. Esto es clave y esto es lo que podemos hacer aquí todavía. Hay un ensayo donde yo digo cómo hacer una segunda revolución americana, que es nuestra única alternativa, sobre todo con las disyuntivas que tenemos ahora en esta elección, que cuál es peor, un cáncer o qué sé yo, otra enfermedad terminal. Así que básicamente a mí me parece que lo va a encontrar interesante por la diversidad. Son largos, son complicados, es para hacerlos pensar. A pesar de que yo busco la verdad, yo no digo que yo la tengo. A mí, bueno, yo quisiera pensar que sí la tengo, pero puede ser que no. Pero de todas maneras, es para hacerlos pensar, es para debatir, es para discutir. Y eso es de lo que se trata. Y si se puede conseguir que alguien piense en las cosas tan importantes que están pasando y en el peligro tan grande que tenemos sobre nosotros, pues puede ser que de algo sirva. Gracias.